Tú has luchado con las armas. ¿Cómo pueden luchar los ciudadanos que no quieren a dictadores del mundo, pero que no se atreven a coger las armas? I find this to be, in the Arab Spring is something that we've seen. En todas estas revoluciones que se produjeron, las reacciones no fueron violentas en principio, se empezó con manifestaciones, pero la represión de estas manifestaciones es la que llevó a la violencia por parte del pueblo porque no había otro recurso. Es lo que suele suceder en estas situaciones, en las revoluciones, como pasó en Libia. En su opinión, se agotaron todas las otras vías. No había otra manera de luchar ante esto que mediante la fuerza, porque todas las demás se agotaron y la reacción violenta del gobierno, esa represión, fue la que les llevó a eso. Only then, when they realize that there's no way back and they have to continue to fight, that's the way forward. So I do see that in revolutions in Libya, in the Arab Spring, that we did exhaust all the other avenues first. We tried the peaceful demonstration way. People came out and asked, called for change. That's what we heard on many of the streets. And we saw the reaction from the dictators, which was usually very bloody and very violent. ¿Qué es lo que más te apasiona de ese proceso? Ir, volver o contarlo. I think every part of it is not just interesting, but amazing in its own way, and its effect that it has on. Sí, bueno, no solo ha sido interesante o apasionante, ha sido asombroso lo que ha ocurrido en todas esas fases, el efecto que ha tenido en él como persona. I tried to explain it a lot that way. En el libro explica en una cita que para él los dos aspectos que más han cambiado su vida ha sido convertirse en padre y haber podido sobrevivir a una guerra. Oh, it's such a huge life-changing experience. And for that, es a ese nivel al que le ha afectado todo esto que le ha ocurrido, el hecho de convertirse en un luchador, en un combatiente, y luego tener que volver a convertirse en una persona normal a lo que era antes. Ante eso no se puede ser débil, hay que ser fuerte, y eso le ha enseñado muchísimo. And this is it's not for the weak, you know. You have to be very strong-minded, very convicted in what you were doing in the first place, and then through that then make a transition back to normal life. ¿Y a los que dicen que la violencia genera violencia? Okay, well, I've sat on a panel many a time, sometimes with peace activists. Bien, muchas veces se encuentra que se sienta en mesas redondas con activistas de la paz, con pacifistas. Una vez hasta le sentaron con 4 a la vez, él solo, con 4 pacifistas. Y siempre ha conseguido hacerles ver su punto de vista de que lo que sucede o ha sucedido en los países árabes con las dictaduras es que hay que haber vivido esas circunstancias. Y él las ha vivido, las vivió como niño, como adolescente y como adulto, en las 3 edades, los efectos opresores del régimen de Gaddafi. ¿Y qué hay que hacer entonces? Aceptarlo y vivir en la ignorancia, sin un sistema sanitario, sin nada. La única manera era la revolución. Después de 42 años sufriendo eso, la única manera que había de arreglarlo era con la revolución. To live a life with no health care, to live a life, and people did it for many years, for 42 years in Libya's case. 42 years people accepted this. They did ask for change in a peaceful way. Violence was brought to them, so the only way to defend themselves was through a revolution, an armed conflict. ¿Has participado en más guerras como combatiente? Well, in 2012, directly after the liberation of Tripoli, I went to Syria. And basically my involvement in Syria was not to take part in the conflict, but rather to pass on the very valuable knowledge that we had gained. Sí, en el año 2012, después de la liberación de Trípoli, decidió ir a Siria. La idea era transmitir el conocimiento tan valioso que habían conseguido en la revolución de Libia a los sirios. Hay que entender que los comandantes de los ejércitos normales no tienen que enfrentarse a la misma situación que los comandantes de los ejércitos revolucionarios, porque estamos hablando de hombres libres, no de personas que llevan toda su vida sometidas al régimen del ejército. Hay que armarlos y hay que transmitirles un conocimiento. Entonces decidieron él y 30 comandantes más de la Brigada de Trípoli que triunfó en la revolución siria, ir a ayudar en la época en que empezó el Estado Islámico en Siria a luchar contra los extremistas que estaban atacándoles. Fueron a la región del norte e intentaron ayudarles a formarse allí e intentar liberarles. Successful. And so we decided, myself and 30 of the commanders of our brigade in Tripoli, to
go to Syria. This is at the time before the introduction of ISIS and before the introduction of the extremist groups, and to go to the northern region, which was a liberated, still liberated region from Bashar, and to help them train themselves to keep themselves liberated and to protect themselves from the clasp of the regime of Bashar. ¿Qué opinas de la situación actual de Siria? I'm in Syria now. It speaks for itself, really. It's a catastrophe of this day and age. Hundreds of thousands of people have lost their lives. Bien, es evidente que lo que sucede allí es una catástrofe, cientos de miles de personas han fallecido y él ha hecho y hace todo lo posible por ayudarles. Una de las cosas que ha hecho es, desde hace muchos años en los medios de comunicación, insistir en la idea de que la comunidad internacional tiene que ayudar al ejército libre sirio. Son hombres y mujeres como nosotros, libres, que intentan luchar por lo suyo, médicos, arquitectos, tenderos, que luchan por su libertad. Y la comunidad internacional pudo haberles ayudado mucho más de lo que ha hecho, no solo a luchar allí en Siria, sino también a cerrar y proteger sus fronteras, porque él siempre ha dicho que uno de los problemas es que si las fronteras están abiertas para que puedan venir cada uno con lo que desea conseguir de ese país, como ha sucedido con distintas facciones, es terrible para el país. En 2012 ya empezó a decirlo, que habría que cerrar las fronteras, que no debería permitirse que entraran allí libremente todas estas facciones que tanto daño han hecho. And like other agendas, I actually spoke elaborately on that matter of the porous borders in 2012, and I said the longer that the borders are left open, the easier it will be for anyone and everyone with an agenda, and this is what we see today. ¿Escribirías más libros? I would like to write a book about my experience in Syria. I think it's only fair, even though it was a short time that I was there, a couple of months, but I think just what I witnessed. Bien, sí, estuve en Siria también, un periodo corto de tiempo, solo 2 meses, pero me gustaría escribir mi experiencia en Siria, cómo ha tenido una situación distinta a las de otros lugares que han tenido la primavera árabe, como por ejemplo el caso de Egipto, el caso de Túnez con elecciones libres, el caso de Libia con una situación distinta también, y Siria tiene sus propias características y a él le gustaría poder aportar a lo que ha sucedido allí con su propia experiencia, cómo lo que ha vivido allí es una violencia sectaria, tremenda, esa situación que pudo comprobar personalmente, lo dividida que está la gente, lo violenta que es la gente los unos con los otros, con un objetivo sectario. Es una situación muy difícil de arreglar, no es imposible, pero tiene una gran dificultad para poder arreglarse. Va a ser muy difícil poder recomponer el tejido social en ese país. That in a book and show what it was that I witnessed firsthand, how people could be so divided and so violent towards each other, and how difficult it will be to try and fix the social fabric of the country. Not impossible, but it will be a difficult task. Dicen que Europa se ha convertido en el barrio pijo del mundo, que solo se quiere defender de los otros. ¿Estás de acuerdo? Well, I think that there's been a different kind of reaction from Europe as far as the refugees. Are we talking about the refugees, from refugees? I think there's been a different reaction from... Bueno, piensa que ha habido distintas reacciones en este sentido según los países y también si analizamos la reacción de la gente por un lado, del gobierno por otro. Por ejemplo, el caso de Irlanda, su país. El otro día en la radio salió un programa en el que se hablaba de que la cuota de refugiados que se va a aceptar en Irlanda es muy baja y sin embargo hubo montones de llamadas de personas normales diciendo que les abrían las puertas de su casa a los refugiados sin ningún problema, y eso le hace seguir creyendo en la humanidad, en el carácter de la gente, porque en el fondo la gente individual sí está dispuesta a ayudar. Son los gobiernos los que a veces son muy cerrados, unos han abierto las puertas, otros no. El tratamiento a veces de los refugiados que les hemos dado ha sido malo. Es muy triste hoy en día poder ver que Europa
Hay gente con una educación adecuada, o sea, gente con formación, que dice, ¿cómo podéis dejar entrar a esta gente que tiene teléfonos móviles? No estamos hablando de gente que venga del siglo XVI, simplemente vienen de un país en guerra, que han tenido que salir huyendo, pero es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Son gente amable, son gente avanzada, que se han visto en esa situación tan terrible. También los medios de comunicación podrían hacer seguro más, pero incluso aunque los medios de comunicación no lo hagan, en el fondo los corazones y las mentes de las personas están con los refugiados. Oldest civilizations in the world, kind people, an educated people, an advanced country suddenly destroyed. And I just think that the media has a lot of responsibility in the mindset of the population. And even though the media mind at times does not do the right thing, people's hearts and minds, there are a lot of people out there that are still open and kind to the idea of refugees. La opinión pública de los países europeos está muy dividida respecto a las medidas que la Unión Europea debe adoptar respecto a los refugiados. ¿Cuál es tu opinión? I think the refugees, okay, they should be dealt. I think the problem, the source of the problem needs to be tackled and needs to be dealt with more importantly than anything else. I mean, Turkey is taking in I think... Bueno, es importante aquí recalcar que hay que combatir la fuente del problema del que estamos hablando. Turquía va a aceptar 1,5 millones de refugiados, Jordania un montón también, pero no se trata del problema, no es solo el éxodo de toda esta gente, sino la base del problema, la fuente del problema, que es Bashar. Bashar se tiene que ir y hasta que Bashar no se vaya no se va a arreglar el problema. Europa y Estados Unidos, ¿por qué no han hecho más sobre esto? ¿Por qué, junto con la OTAN, por qué no han hecho algo más al respecto? ¿Por qué no han contribuido a que se vaya Bashar? Es su responsabilidad y deberían hacerlo. Por supuesto, también tenemos la responsabilidad de tener a los refugiados en las mejores condiciones posibles. Hemos visto las imágenes de los campos de refugiados y son terribles, la calidad de la situación que tienen allí, las imágenes de gente ahogándose en el mar, todo esto es muy grave. Pero en definitiva quiero recalcar que a largo plazo lo que hay que combatir es la fuente del problema, la base del problema. We just have to see the images of immigrant families and children being drowned in the seas for it to hit home and realize that, you know, no matter what, these people should be helped. But in the long term, the source of the problem needs to be sorted. ¿Cuándo acabará la lucha? Es la última pregunta. I think this is the only time that the word jihad could be used for me, because as we know, the original meaning of the word jihad is struggle. And we all have a personal struggle. This is what I class as the word jihad, not this picking up guns and Allahu Akbar and all the screaming. That's not the jihad for me. The jihad for me is... Bien, para contestar a esa pregunta tiene que utilizar una palabra que es yihad, que originalmente significa lucha, pero también lucha interior y personal. Y su lucha interior y personal tiene que ver con su nueva plataforma de trabajo, su nueva forma de trabajar ahora, que no es estar en una guerra, sino aconsejar a los jóvenes para que no sean reclutados por el Estado Islámico y no vayan a combatir. Él lo considera de la siguiente manera: como si Al-Qaeda era el bebé o el niño, ahora el Estado Islámico sería el adolescente delincuente con un teléfono móvil en la mano. Son jóvenes que reclutan a través de toda esta propaganda tremenda que tienen. En su época sus ídolos eran Schwarzenegger, Stallone y las películas de acción, pero ahora los ídolos de estos chavales muchas veces son los vídeos del Estado Islámico, porque son de tan alta calidad que los ven como sus héroes y intentan reflejarse en ellos. Estos jóvenes, algunos pueden ser ciertamente extremistas, algunos de ellos pueden tener el cerebro lavado, pero otros son simplemente víctimas y que tienen buenas intenciones y de pronto se encuentran allí con algo que no era nada de lo que esperaban, una especie de película apocalíptica, y llega alguien con una máscara negra y le da una pistola y se convierten ya al día siguiente en miembros del Estado Islámico. Algunos han intentado escapar y volver, pero los han asesinado. Entonces esta situación es la que él intenta cambiar y esa es su nueva yihad. Something like that as well. And when they go there, they find themselves in a different scenario, like something from an apocalyptic movie. They're scared, they're frightened. Then suddenly some men with black masks offer them a weapon and they join them, and before they even know it, they're a member of ISIS. And even though some of them have tried to escape and return, some of them have been killed. I mean, that is my battle and my jihad now at the moment. That is my battle and my jihad.